vamos a empezar calculando algunas cosas respecto del producto punto. Recordemos que cuando tenemos el vector u y sus componentes, y lo voy a volver a utilizar la representación que habíamos hablado con i, j, k, luego tenemos v, eh, su producto punto quedaba en términos del producto de las componentes, es decir, u sub 1 con b sub 1 más u sub 2 con b sub 2 más u sub 3 con b sub 3. Propiedades que nosotros podemos probar inmediatamente es que pues el producto punto de u con b es lo mismo que el producto punto de b con u. Sigo tratando de dejar claro aquí que hay un producto punto. También tenemos la distributividad y una semiasociatividad. Es decir, si tengo un escalar por u y luego esto producto punto con v. Recuerden que esto es un vector que resulta de multiplicar un escalar por un vector. Entonces aquí tenemos que esto es el escalar por el otro escalar que resulta del producto punto. También tenemos una distributividad en la que si yo hago u producto punto b más w, entonces esto es lo mismo que u producto punto b más u producto punto w. Y tenemos u producto punto u igual a la norma de u cuadrado. Además de este teorema que engloba las propiedades básicas del producto punto, tenemos la ley de cosenos, que les había dicho, cuando yo me refiero a la ley de cosenos, no estoy hablando de la ley de cosenos en trigonometría, sino que estamos hablando de que tenemos dos vectores, tenemos un vector u aquí, un vector v acá, tenemos un ángulo alfa, y entonces nosotros decimos o sabemos que el producto punto entre u y v se puede escribir como la norma de u por la norma de v por el coseno de alfa. Ahora, calculemos algunas de estas magnitudes haciendo uso de algunas de estas propiedades cuando sea conveniente y extrayendo algunas cosas que podemos ver de ahí. Entonces, empecemos con algunos vectores. Supongamos que tenemos A, este va a estar ubicado en 1, 1, 0. Tenemos B, que va a estar ubicado en menos 1, 0, 1. Y tenemos el vector C, que va a estar ubicado en 0, 3 y 3. Entonces, solo para tener una vaga idea de con qué estamos trabajando, voy a dibujar los tres puntos en el espacio. Entonces, tenemos el punto A que tiene 1 en X y 1 en Y. Entonces podría dibujarlo acá. Aquí estaría A. Luego tenemos B que tiene menos 1 en X, o sea que está acá. Y tengo 1 en Y. Perdón, 0 en Y. Pero tengo 1 en Z, entonces lo vamos a dibujar por acá. Vean que aquí proyecto 1 sobre Z, 1 sobre X, menos 1 sobre X, 1 sobre X, 1 sobre Y. Este es el punto B. Y C que tiene 0 en X, pero tiene 3 en Y. Entonces 1, 2, 3 y tiene 3 en Z. 1, 2, 3. Entonces lo voy a proyectar aquí. Este es el punto C. Por supuesto que mi dibujo no es perfecto. Está lejos de ser perfecto. Y vamos a calcular primero. Y esto lo pueden adelantar ustedes para no tener que verme a mí hacerlo. Las coordenadas de los vectores BA y BC. Y les vamos a dar nombres a estos dos vectores. Le vamos a poner a este el vector U y a este el vector V. Y esto es parte de lo que ya hicimos anteriormente.
Así que no tienen necesidad de verme hacerlo. Ustedes pueden hacerlo directamente, estoy seguro. Así. Muy bien, entonces aquí nosotros utilizamos la resta de tuplas para hacerlo. O sea, esto es A menos B. Entonces tenemos 1 menos menos 1. 1 menos menos 1. Coma 1 menos 0. Coma 0 menos 1. Algo que vale la pena notar del dibujo es que la perspectiva me hace ver como que esto es casi vertical y solo va para abajo, pero nosotros sabemos que no es así. Es decir, aquí hay movimiento en las tres coordenadas, hacia abajo, hacia un lado y hacia el frente. Y lo podemos ver acá, porque aquí tenemos 2, luego tenemos 1 y luego tenemos menos 1. Y es lo que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos avanzar 2 unidades hacia el frente, una unidad en dirección del eje Y y una unidad hacia abajo, para llegar del punto B al punto A. Sin embargo, por el ángulo en el que yo dibujé estos puntos, es difícil de darse cuenta, es difícil de observar eso. Entonces los dibujos dejan de ser muy útiles para nosotros cuando vamos aumentando de dimensiones. Ya cuando lleguemos a dimensión 4, pues va a perder absolutamente todo el sentido del mundo el tener estos vectores. Bueno, entonces seguimos con el vector B. El vector B es el vector que va de B a C, o sea que esto sería C menos B. Y entonces para C menos B nosotros podemos utilizar 0 menos 1, 3 menos 0, recuerden que estamos aquí, 3, 0, y 3 menos 1. Y entonces obtenemos como resultado 1, 3 y 2. Listo. Entonces, tiene sentido, vamos a avanzar 1 en X, vamos a avanzar 3 en dirección del eje Y, hacia acá, y luego vamos a avanzar 2 en dirección del eje Z, para pasar de B a C. Entonces, podemos intuir varias cosas de acá, ¿verdad? Segundo, ahora a mi interés es encontrar las coordenadas de otros vectores que yo voy a identificar. Me va a interesar encontrar el vector que va de A a B. Y quiero encontrar también el vector que va de A a C. Entonces, en este ejercicio nosotros disponemos de estos puntos que están acá. Sin embargo, no es necesario. Una vez que hemos obtenido las relaciones entre dos de estos, el AB y el AC, nosotros podemos encontrar todas las demás relaciones que sean necesarias haciendo uso solo de las coordenadas. Es decir, podemos olvidarnos de las coordenadas originales y simplemente utilizando U y V calcular las demás. Entonces, para eso usamos nuestra intuición sobre vectores, por ejemplo, AB. Nosotros sabemos que AB une estos dos puntos y hace exactamente lo opuesto que el vector BA. Pero el vector BA es U. O sea que yo sé que AB va a ser igual a menos el vector U. O sea que aquí voy a tener menos 2, menos 1 y 1. Y observen cómo las coordenadas se pueden encontrar utilizando el vector U. Obviamente ya el vector no va a iniciar y terminar en el mismo lugar, pero la diferencia entre las coordenadas, eso se expresa a través de esto. Y se puede obtener a través de U y V. Algo más que voy a poder calcular acá es el AC. Entonces recordemos que para ir de A a C hay varias opciones, ¿verdad? Entonces para ir de A a C yo podría ir de A a B y luego de ahí movilizarme de B a C. Entonces la relación de paralelogramo de la cual nosotros habíamos hablado me permite a mí combinar estos. Entonces yo sé que el vector que va de A a B, este es menos U, y el vector que va de B a C, este es el vector V. Entonces yo sé que esto es V menos U. Y esto ya lo había yo de alguna forma adelantado en cuanto a que veíamos cuál era el punto final que queríamos, que era C, y cuál era el punto inicial, que era A.
Entonces C es el punto final del vector V y A es el punto final, final del vector U. Entonces hacemos esta resta. Y entonces aquí podemos hacer la resta entre los dos vectores, es decir, V, entonces 1 menos 2, 3 menos 1 y 2 menos 1. Y entonces obtenemos nuestras coordenadas, menos 1, 2 y 3. Y observen ustedes que ustedes pueden calcular estos vectores y sus coordenadas directamente de las coordenadas de A, B y C. Sin embargo, yo no deseo hacerlo de esta manera. Y vamos a seguir con estos. Entonces ya vemos cómo vamos integrando algunos conceptos vectoriales que podemos utilizar. Lo tercero que vamos a hacer ahora es que vamos a calcular las magnitudes. Entonces vamos a calcular la magnitud de AB. Y para no calcular raíces cuadradas, vamos a calcular su magnitud cuadrada. Entonces tenemos, bueno, usémosla de todas formas. Entonces dejemos solo norma de AB. Entonces la norma de AB sería la norma, y aquí tenemos las coordenadas del vector AB, que son menos 2, menos 1 y 1. Y entonces esto es raíz cuadrada, menos 2 cuadrado, eso es 4, menos 1 cuadrado, eso es 1, y 1 cuadrado, eso es 1. Entonces tenemos raíz cuadrada de 6. Ahora vamos a calcular la magnitud de BC. Entonces esto va a ser la norma de BC, esto es 1, 3, 2. Entonces tenemos raíz cuadrada de 1 más 9 más 4. Entonces tenemos raíz cuadrada de 14. Entonces está relativamente sencillo. Ahora nosotros vamos a calcular número D, el ángulo entre BC y BA. Aquí también podríamos decir que queremos el ángulo en B del triángulo ABC. Fíjense que acá se forma un triángulo con ABC y yo quiero este ángulo que está acá. Entonces aquí no es tan sencillo poder calcular ese ángulo porque ese ángulo está en un plano inclinado. Entonces probablemente sea difícil de ver, pero acá se forma un plano inclinado en el cual hay que medir ese ángulo AB. No es sobre el plano XY ni XZ, no es ningún plano perpendicular, sino que es un plano inclinado en el que hay que medir ese ángulo. Entonces eso se dificulta. Y lo que podemos hacer es utilizar justamente la identidad que hemos visto, la ley de cosenos. Entonces, la ley de cosenos me dice a mí que BC producto punto BA es igual a la norma de BC por la norma de BA por el coseno del ángulo que se forma entre estos dos vectores. Yo le voy a poner alfa. Entonces, hagamos el producto de BC y BA. Entonces, el producto de BC y BA, entonces BC, nosotros ya sabemos cuáles son las componentes de BC. Las componentes de BC son 1, 3 y 2. Producto punto, las componentes de BA, que son 2, 1 y menos 1. Yo las vine a copiar de acá arriba. ¿Verdad? BC, BA. Entonces este producto punto me va a quedar 1 por 2 más 3 por 1 más 2 por menos 1. Y entonces tenemos 5 menos 2, 3. Combinamos esto con lo que ya tenemos. Y entonces tenemos la siguiente identidad. Este valor que está acá, esto es 3. Esto es igual a la norma de BC, que es raíz de 14, por raíz cuadrada de la norma de BA. Pero la magnitud de BA es la misma que la de AB. Entonces raíz de 6 por el coseno del ángulo que yo quiero. Entonces yo puedo despejar el coseno del ángulo. Voy a tener 3 dividido raíz de 14
por raíz de 16. Y entonces puedo calcular el ángulo como coseno inverso de 3 dividido raíz de 14 por raíz de 16. No voy a aproximar esto, este es nuestro ángulo, el ángulo que nosotros necesitamos. Pero como podemos ver, podemos extraer ya muchas propiedades haciendo uso de las relaciones entre vectores. Y el producto punto es una gran herramienta para empezar a extraer, ya no cuando se trata de medir solo distancias y traslaciones, sino que también empezar a medir ángulos. Vamos a ver una forma más de aprovechar el producto punto, pero eso será más adelante.